Bueno, Rita Maestre, Manuela Bergerot, las portavoces de Más Madrid. Luego tenemos a Jimena González, que es diputada de Más Madrid. Y luego traemos, ¿por qué voy empezado por aquí? Porque realmente estamos haciendo un trabajo en la Asamblea de Madrid en la que hemos llevado una iniciativa, una PNL, se llama una proposición no de ley, en la que consistía justamente en la violencia digital que sufren las mujeres, ¿no? Por eso también, aparte de las personas que estamos en la Asamblea y que estamos en el Ayuntamiento, tenemos también a Tesh, que está en el Parlamento, que tiene directamente en el Congreso, gracias, no Parlamento Europeo, en el Congreso. Y aparte, sobre todo, aparte de que está en el Congreso, la traemos por varias razones, porque sabemos que es ingeniera informática y con un máster en Big Data, por lo tanto, una gran experta en todos estos temas. Y luego también traemos a Josep, voy a decir mal tu apellido, es decir, que no lo voy a decir, ahora me lo dices tú, que es, pues, es investigador, es periodista y, bueno, tiene investigación en todos estos temas y aparte es parte de Algo Race. Y la verdad que nos hemos reunido con él y tienen unas ideas muy buenas en general sobre algoritmos, que ahora os contarán cómo funcionan, cómo son, que creo que es una palabra que nos puede parecer lejana, pero es lo que está debajo de todas las redes. Entonces, es importante que hablemos y conozcamos, ¿no? Por lo tanto, nada, yo, ¿por qué hemos pensado también esto y por qué llevamos esa iniciativa a la Comunidad de Madrid? Mira, os voy a dar algunos datos. La ONU, solo en el mundo, dice que a partir de la pandemia se incrementó un montón los datos de violencia digital contra las mujeres en particular. De hecho, las mujeres entre 18 y 24 años tienen un 27% más de posibilidades de ser víctimas de esta ciberviolencia que los hombres. Es decir, ya tenemos un tanto por ciento mayor, ¿no? Ese sesgo de género. Y además, luego, el problema es que en España los datos son alarmantes porque se incrementan. Según la Agencia Española de Protección de Datos, dice que el 70% de los casos de violencia digital afecta a las mujeres y niñas, el 80% de las mujeres jóvenes han experimentado acoso en redes sociales y el 60% de las jóvenes han sufrido violencia sexual digital. Ahora los ponentes os dirán la diferencia en lo que sería, podemos hablar de las mujeres en un espacio público, que podría ser cualquiera de nosotras, que al final que tenemos el espacio a lo mejor en los parlamentos, y también luego el tipo de violencia digital que podemos considerar la violencia machista dentro de pareja, expareja, bueno, y podemos quitar ese término también de expareja. Entonces, lo único, pues eso, saber que los algoritmos y con todo el contexto que tenemos de Trump, su amiguito Elon Musk y todo lo que sabemos, pues también pensar en que tenemos que tener una tecnología española, europea. Entonces, llevamos una PNL realmente que brevemente vamos a resumir, que era para proteger a las mujeres en este espacio, que era pues una asesoría legal para que no se sintiesen solas, que hubiese sensibilización y formación en las etapas educativas para que ellas tuviesen herramientas para poder enfrentarse frente a este tipo de violencias. Y también pedíamos, como no, que no se hiciesen contrato con empresas que no cumpliesen, que sobre todo que borrasen pues términos como igualdad, como diversidad, que sabemos que son las de Estados Unidos, pero pensamos que nosotros como Madrid, como España, como Europa, tenemos que empezar a parar los pies a esta gente que se cree que puede hacer lo que quiere, lo que podemos llamarle tecnofascismo, no me acuerdo el otro término, oligarcas, o tecnofeudalismo. Entonces, vosotros elegid el término. Nosotros hemos puesto tecnofascismo, por eso. Ya te digo, es que también este grupo son muy potentes y eligen un montón de términos. Nada, y yo creo que ya damos paso a los ponentes, es decir, Jimena. Adelante. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Sí. Bueno, yo creo que aquí, en esta mesa de las que estamos, digamos, por la representación de Más Madrid, si tuviéramos un podio de la violencia digital, creo que llenamos algunos lugares importantes, algunas de las mujeres que estamos aquí sentadas, en cuanto a la violencia que recibimos en redes. Esto, claro, nosotras tenemos que seguir trabajando, es decir, que nos insulten, que nos vejen, que atenten contra nuestro honor, que nos amenacen, que amenacen a familiares nuestros, que la violencia a veces traspase incluso la barrera de la pantalla. Todo esto, pues bueno, tenemos que encontrar las maneras
las estrategias para poder seguir trabajando a pesar de todo ello. Ah, me lo acerco más, perfecto. Si no lo agarro. Nada, así. Entonces, estaba diciendo que tenemos que encontrar las estrategias para poder seguir trabajando y poder seguir haciendo nuestras cosas y evitar, sobre todo, que nos expulsen de los espacios. Pero no se nos puede olvidar, aunque nosotras hagamos todo el tiempo, gran parte del tiempo, como que no pasa nada, como que eso no está pasando, porque a veces necesitamos hacer como que eso no está pasando para poder seguir haciendo nuestro trabajo, para poder seguir hablando en público, para poder seguir transmitiendo nuestros mensajes, para poder seguir ocupando espacios digitales que nos corresponden, a los que tenemos derecho. A veces tenemos que hacer como si no estuviera pasando nada, pero está pasando todos los días, están pasando cosas muy graves, se está atentando contra nuestro honor y contra el de otras muchísimas mujeres que ocupan un espacio público digital constantemente, todos los días, de maneras muy violentas, muy agresivas y que tienen consecuencias también en nuestras vidas. Y de hecho tratamos de minimizar el impacto que eso tiene en nuestro trabajo, en nuestra agenda y en nuestra comunicación pública, pero al final tenemos que relacionarnos con las redes y con los entornos digitales de otras maneras de las que lo haríamos si no estuviéramos sometidas a esta violencia tan brutal a la que estamos sometidas cada vez que decidimos colgar un vídeo o poner un tuit. Es decir, que todo esto tiene consecuencias y todo esto está vulnerando los derechos democráticos de muchísima gente. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Además, y las consecuencias a veces es que yo quiero como darle toda la gravedad que esto tiene, porque a menudo, pues esto, lo que decía, para poder seguir trabajando se la quitamos. Pero las consecuencias de la violencia digital, a veces hay gente que te da la sensación de que piensa que la única potencial consecuencia de la violencia digital es cuando traspasa lo digital y se convierte en violencia, entre comillas, real, lo que para mucha gente es violencia real. Tenemos que insistir en que la violencia digital es violencia real, que el atentar contra el honor de una persona en un entorno digital es violencia real y tiene consecuencias muy reales en las vidas y sobre todo en los derechos democráticos de muchísimas mujeres, no solo mujeres. Aquí desde luego el enfoque de este acto es fundamentalmente feminista, pero no somos solo las mujeres quienes experimentamos esta violencia brutal, que ya voy a introducir también el concepto de que es una violencia brutal, pero no es una violencia desorganizada, es una violencia perfectamente organizada, sistemática y que persigue un objetivo muy específico, que es expulsar de los entornos digitales, expulsar de las conversaciones a determinadas personas, concretamente a las mujeres y a personas que forman parte de determinados colectivos como personas LGTBI o personas migrantes. Esto lo estamos viendo a diario. Necesitamos medidas muy urgentes para que se respeten los derechos democráticos a la participación en los lugares públicos que tenemos todas las personas cada vez que decidimos acceder a un entorno público digital. Entonces, con esto dicho y dando también las gracias a Mariana y a Marta Carmona, que también está aquí, que desde la Comisión de Mujer, y a Rocío, que también está por aquí, que desde la Comisión de Mujer hemos estado trabajando esta proposición no de ley que defendió también Mariana en la Asamblea de Madrid hace unos días y en la que además dijo una cosa que me pareció muy importante, y es que esto no nos afecta solo a las mujeres de izquierdas, que aunque las mujeres de derechas no hablen de ello, también les afecta a ellas. A las mujeres de derechas también se las está intentando expulsar de los espacios públicos. Incluso lo vemos con la propia Ayuso.
En redes hay una crítica absolutamente legítima a las políticas que pone en marcha la presidenta Ayuso, y hay otro tipo de comentarios, de interacciones que pretenden hacerle exactamente lo mismo que pretenden hacernos a nosotras, que al final es expulsar, silenciar, y que al final al individuo no le merezca la pena seguir difundiendo su mensaje en ese entorno, en el entorno digital. Tenemos el gustazo de tener con nosotros hoy a Tess Sidi, que es nuestra diputada en el Congreso, y que además de diputada en el Congreso es especialista en análisis de datos y en inteligencia artificial, y entonces te queríamos pedir, Tess, que nos contaras un poquito pues cómo está ahora mismo el panorama en cuanto a redes, a violencia y a vulneración de los derechos democráticos de la ciudadanía y concretamente de las mujeres en estos entornos digitales. Muchas gracias. Hola. ¡Ole! Bueno, lo primero, gracias por estar aquí. La verdad que las pocas que estamos en el Congreso nos alegramos mucho cuando os vemos a gente de Más Madrid y decimos, pertenecemos a una organización, qué bien. Así que nada, agradecer a mi compañera María y Siam que me han acompañado esta tarde. Bueno, María, estás aquí, yo te estaba buscando por ahí, y Siam que está aquí. Y bueno, efectivamente, cuando yo me incorporé a Más Madrid ponía en los titulares experta en Big Data. Y a mí me daba pánico esa palabra experta, porque en el mundo de todas las mujeres en general, pero en el mundo de la ingeniería la palabra experto es como que te da como una legitimidad y te da miedo esa palabra. Pero efectivamente siempre me fascinó el mundo de los datos y de hecho Mariana comprobó que yo terminé el máster, lo comprobó que terminé el máster para que no tengamos en Más Madrid una Cifuentes. Así que gracias Mariana por esa ingeniería de datos que hiciste. Hizo un trabajo de ingeniería de datos importante y bueno, esta semana también hemos podido hablar de esto en Rivas con Mimi, gracias también Mimi. Mimi se va a sacar el máster en Big Data también, es su segunda charla esta semana sobre esto. Volviendo un poco fuera bromas, yo voy a intentar contaros una parte positiva, porque me gusta mucho dejar un mensaje positivo de lo que nos ha traído la digitalización y la IA y las redes sociales al movimiento feminista, la situación legislativa a nivel europeo y a nivel nacional de la cuestión de los algoritmos, pero también relacionado con las mujeres, y luego cuáles son los retos que tenemos como mujeres y como mayorías sociales, que lo estaba hablando con Jimena esta tarde. Creo que muchas veces decimos el odio en redes sociales a las minorías. Y yo siempre digo, ni las mujeres, ni el colectivo LGTBIQ+, ni los migrantes somos minorías. Nuestras identidades son multiplicidades, pero somos la mayoría social de este país que está siendo atacada y está siendo vulnerada. Y a mí me gusta siempre empezar explicando qué es un algoritmo. Porque claro, todo el mundo habla de digitalización, de la IA y demás, pero ¿nos hemos preguntado alguna vez qué es un algoritmo? Creo que todo el mundo se lo pregunta, pero nadie nos es capaz de explicar como a nivel muy básico. Y esta semana en Rivas poníamos el ejemplo del bebé. Y realmente un algoritmo lo que resuelve es un problema de la vida real, pero aprende igual que un bebé. Y ahora me diréis por qué. Los que seáis frikis de filosofía y de Platón, Platón decía que si tú pones a un niño y le pones, o a un humano y desde que nace le pones imágenes delante, ese niño solo va a aprender lo que ve delante, esas imágenes que ve delante de él, y es incapaz de ver lo que hay alrededor en el mundo. Pues básicamente un algoritmo no deja de ser una solución a un problema real, pero depende de las imágenes, es decir, de los datos con los que se entrena. Si ese bebé se entrena en una casa de Abascal, ese niño irremediablemente va a ser facho. El ejemplo es este. Y yo lo he podido comprobar. Entonces es muy importante comprender que por mucho que no haya una voluntad por parte de la empresa o del desarrollador de que ese algoritmo genere odio, es más importante casi el entorno en el que se entrena más que la propia solución al mundo real. Entonces, este bebé, conforme va aprendiendo, o este algoritmo, conforme va aprendiendo con los datos que tienen redes sociales, si es a través del odio, va al final aprendiendo con datos de odio. Si son datos de nacionalismo, se convierte en un bot más nacionalista. Precisamente está diseñado y existe un sesgo detrás, porque al final la gran mayoría de estos algoritmos, lo mismo imaginaros, bebés educados solo por hombres.
¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en el mundo de la ingeniería? Imaginaros que todos los bebés que a partir de ahora nazcan solo los educarán hombres. Es lo que está pasando en el mundo de la ingeniería. Entonces, porque no hay apenas mujeres ingenieras y no se les está facilitando, hablando de, digamos, de una dificultad al acceso, digamos, a ese entorno profesional y a ese entorno mejor pagado. Entonces, esos bebés, esos algoritmos, suena muy tétrico el ejemplo del bebé, pero creo que se entiende bien para mi madre, ¿no? Entonces, esto es lo que construye lo que se llaman las cámaras de debate, ¿no? ¿Qué pasa? Que esos algoritmos al final es como una imprenta. Tú, una información, si la lees en un periódico o en otro, puede tener un enfoque u otro. Pues básicamente lo que hace Elon Musk, volviendo al, por ejemplo, centrándonos en el caso de Twitter, pero que pasa en todas las redes sociales, absolutamente en todas. ¿Qué es lo que pasa? Que ese algoritmo, si tiene alguien detrás infiriendo en qué mostrarle, en qué imágenes mostrarle a ese bebé, pues obviamente va a fomentar un debate o otro debate. Y ahí es donde las mayorías sociales, que no estamos presentes en un espacio de poder, no estamos pudiendo inferir, porque durante muchos años hemos comprendido la transformación digital desde el componente de la empresa, las pymes, pero no hemos construido sociedades digitales. Nuestras madres, nuestro entorno, nuestras hijas se piensan que por tener un móvil son ya digitalizados. Y no es así. Hay que saber cómo funciona una sociedad digital, sabe para qué sirve la herramienta, qué es esa herramienta y cómo poder interferir en esa herramienta. Esto entrando un poco en qué es un algoritmo muy por encima. Estoy segura que hay un montón de ingenieros insultándome, diciendo que lo he explicado fatal, muy por encima, súper naif, pero eso es importante que hagamos pedagogía que llegue a la gente. Porque cada vez que hablamos de digitalización en el Congreso de los Diputados, todo el mundo habla de digitalización, es expertonía, pero no conseguimos que la ciudadanía se enganche o tenga, digamos, una atracción por la transformación digital o le parezca un problema real. Esto es importante. A la gente no le parece un problema real. Ahora bien, volviendo a algo positivo, ¿vale? Desde la irrupción de las redes sociales, tanto para las activistas, para los movimientos sociales, estoy segura que Yusuf luego va a dar más detalle de esto, nos han ayudado también a los pueblos oprimidos, a las defensoras y defensores de derechos humanos en darnos voz. Hemos podido darnos voz a nosotras mismas a través de redes sociales porque los grandes espacios mediáticos están copados por el dueño de la imprenta, otra vez dando voz a unos pocos. Hemos conseguido hacernos hueco ahí, pero la tecnosfera se está dando cuenta, por eso nos está penalizando, por eso no nos deja acceder, que esto, Yusuf, creo luego te centrarás un poquito más en esta parte. Pero al movimiento feminista en concreto, gracias a hashtags como el Se Acabó, hermana, tú no estás sola, me lo estoy inventando, a lo mejor no es así dicho, han permitido viralizarse campañas de comunicación feministas brutales en redes sociales y hemos conseguido un impacto que a lo mejor los medios de comunicación en ese momento no nos daban ese espacio. Entonces es también importante tener esta mirada positiva hacia la transformación digital para que no sea condenada por la sociedad y no seamos, digamos, los regulacionistas, sino también los propositivos de son herramientas que tenemos que verle la utilidad, ¿no? Luego hay miles de podcasts hoy en día y miles que permiten que voces del movimiento feminista y de los avances feministas lleguen a la ciudadanía. Muchas chicas jóvenes son podcasters, tienen su propio live, sus propias cuentas, son influencers, digamos, nos ha dado ese prisma, pero ahora mismo las grandes élites se están dando cuenta que hemos sabido aprovechar ese espacio y lo van a querer copar. Voy a la tercera cosa, que es a nivel legislativo. ¿Qué medidas legislativas? ¿Cómo se está abordando esto? A nivel europeo se está abordando con varias leyes, que es el Reglamento de Inteligencia Artificial por un lado, que ataca solamente la cuestión de la inteligencia artificial, que no de la transformación digital, y por otro lado la Carta de Servicios Digitales. Ahora diréis, ¿esto se aplica? De momento no. De momento no se aplica, tampoco han contado mucho con la participación ciudadana en el diseño, mucho lobby ha ido a Europa a inferir en este tipo de reglamentos, pero bueno, tenemos algo. ¿España también tiene una agencia de supervisión de algoritmos que está funcionando? No está funcionando de momento tampoco. Tenemos un Ministerio de Transformación Digital que hace cosas, pero para las empresas de momento no concibe esto como un problema, no es una prioridad dentro de su agenda. Ahora bien, ¿qué está haciendo Más Madrid concretamente en el Congreso de los Diputados?
Estamos intentando, bueno, y a nivel toda la organización, de hecho, lo estáis comentando vosotras mismas, nosotras lo que creemos como formación, y creo que es una estrategia compartida por todas, es que para poder aplicar estas leyes tan importantes y tan necesarias como es el Reglamento de Inteligencia Artificial, que te dice si un algoritmo es de alto riesgo, de medio riesgo o de bajo riesgo, aunque le delega a la empresa esa catalogización, es como decirle al banco, regúlate tú mismo y ya me cuentas. Entonces, nosotras lo que creemos que es fundamental ir por la transparencia algorítmica. ¿Qué se le está mostrando a ese bebé? ¿Qué datos se está entrenando? Porque sin saber esos datos es imposible legislar. Es que es imposible legislar porque un algoritmo es una caja negra. Es decir, lo que le entra por dentro, si tú no sabes lo que le entra, es imposible que tú puedas ir a la herramienta. Ahora bien, lo que intentan las empresas, ¿por qué? Porque van a asesorar obviamente a los políticos a la Unión Europea, es derivar la responsabilidad jurídica o final en el usuario. Te dicen, vale, pues si te ha insultado ese alguien, demanda tú a ese alguien. Así ellos como organización dicen, es que nosotros hacemos la herramienta, separa el artista de la obra, ¿no? Entonces es importante que constantemente no nos enfoquemos en los que nos insultan, sino que nos enfoquemos en la responsabilidad de la empresa, la corporativa, porque es donde vamos a poder ganar algo colectivo para las mayorías sociales y no como individuos porque alguien nos haya atacado en redes sociales. Luego, otra buena noticia es que en España, nosotras formamos parte, las diputadas de Más Madrid, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Hemos conseguido incluir la violencia digital como violencia, con el apoyo mayoritario menos de Vox, también hemos conseguido del Partido Popular, aunque el Partido Popular ya habéis visto que se salta esto, vamos, haciendo vídeos de inteligencia artificial, poniendo hasta la presidenta del Congreso en bikini. Todas sus compañeras luchando para incluir, os juro que luchando para incluir la violencia digital en el Pacto de Estado como violencia, para que luego 4 señoros hagan vídeos con inteligencia artificial desnudando a media cámara. Ahí está la gravedad, que la ciudadanía dice, si mis representantes hacen esto, los chicos del Instituto de Almendralejo dicen, yo también desnudo a las crías, a mis compañeras, ¿no? Entonces, ahí está el debate, ¿no?, de que como no vayamos por la transparencia algorítmica y la responsabilidad corporativa, está siendo muy complicado legislar. Y luego no estamos ofreciendo una inversión económica en la transformación digital, una inversión económica estable de productos públicos, de productos, por ejemplo, un observatorio que queremos hacer, impulsar la idea, lo estábamos hablando también con las compañeras de la Asamblea, de un observatorio de violencia que pueda recoger estos datos. Sin tener los datos de las mayorías sociales, no solo de las mujeres, sino de las mayorías sociales, no vamos a poder decir esto es importante y hay que destinarle dinero. Lo dejo aquí, Jimena, no sé si me estoy alargando. ¿Bien? Perfecto. Muchísimas gracias, Tess. Es interesantísimo escucharte siempre. Y eso, lo hablábamos antes, que no se nos olvide que somos mayorías sociales, que las personas cuyos derechos se están viendo vulnerados somos la inmensa mayoría de la población humana, independientemente de las intersecciones y de las realidades que nos atraviesen. En un contexto como el que tenemos ahora mismo, esto que hablábamos del tecnofascismo rampante, el de Instagram, no, el otro, Zuckerberg, diciendo que lo que hace falta es energía masculina en las empresas y a continuación borrando de un plumazo la mayoría de los criterios por los cuales se podían denunciar determinados comportamientos de odio hacia determinados colectivos, como por ejemplo llamar enfermas mentales a las personas trans y en general a las personas LGTBI, con Elon Musk viéndose a sí mismo ya pues como un poco como el virrey del mundo y con la Casa Blanca rendida literalmente a sus pies, haciendo publicidad de sus coches en la fachada de la propia Casa Blanca.
Con este contexto, claro, hacía Tess digamos, la comparativa como del sistema de la imprenta. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos a repartir octavillas para no tener que pasar por la imprenta? ¿O luchamos por nuestro derecho a seguir utilizando a que un avance como el que suponen las redes sociales, los algoritmos, la inteligencia artificial, se nos devuelva? Porque al final estamos un poco ya en el punto en el que tenemos que exigir que se nos devuelva un recurso tan valioso y tan importante como son los entornos digitales. En este sentido, Yousef, te agradecemos muchísimo que estés hoy aquí con nosotras, que nos acompañes. Vienes en representación de Algorreis, donde estáis haciendo un trabajo imprescindible en el seguimiento, el control y las propuestas en cuanto a algoritmos, a sesgos por motivos raciales, pero también por motivos de género y por otras cuestiones de los algoritmos. Entonces, cuéntanos un poco qué nos están haciendo con los algoritmos y si tenemos alguna idea de cómo podemos recuperarlos. Bueno, primero, creo que no se me escucha así, ¿no? Mejor lo cojo, vaya por Dios. Sí. Karaoke. Quería ahorrármelo. Bueno, primero de todo, agradeceros la invitación. Estoy muy nervioso y además no soy tan gracioso como Tess, así que no sé cómo va a salir esto. Lo voy a intentar. No, precisamente estaba recordando cuando estabas mencionando tú todo el tema de estas cosas que funcionan solas, ¿no? Que han venido a sustituirnos, que las llamanías, que hicieron un experimento con un bot, ¿no? Que se retroalimentaba de los discursos que había dentro de Twitter, no recuerdo, ¿no? Y al final acabó siendo una cosa súper misógina y súper racista y tuvieron que pararlo, ¿no? O sea, hasta ese punto, ¿no? Es la cámara de eco en la que se mueven este tipo de ellas, ¿no? Sí, yo también quería un poco empezar orientándolo también por el tema de las redes sociales y los discursos de odio, y luego ya ir a un poco aterrizarlo en el ámbito en que nosotros intentamos cubrir humildemente desde Algorreis. Y es que en realidad, o sea, justamente con lo que comentaba Tess, yo estaba recordando procesos que son históricos en realidad, ¿no? Que tienen que ver con la forma en la que se han utilizado las redes sociales para de alguna forma desbordar determinados límites, ¿no? Y estoy pensando en las primaveras árabes, Amazigh, etcétera, o las movilizaciones que hubo en mi tierra, en el Rif, hace relativamente, ya un tiempo ya, hace 6 o 7 años, que había una censura absoluta y había un control de medios total, ¿no? Por parte de Marruecos. Entonces, claro, la forma de superar aquello y de convocar a las movilizaciones era a través de las redes sociales. Era la única herramienta que había, no había más, ¿no? Había otras más informales, pero no eran tan efectivas, ¿no? Pero claro, a medida que estaba pensando la cantidad de usos positivos que se le puede dar, ¿no? La pedagogía, la sensibilización, la denuncia, me venían todos negativos, ¿no? A la par. Es como que hay tantos usos positivos como negativos, ¿no? El problema que tenemos, yo creo, es que, bueno, se nos han vendido también que son como estas plazas públicas, ¿no? Con lo que significa eso. Y estos espacios donde caben todo tipo de debates, pero el problema es que están intermediados, que están condicionados, ¿no? Y es ahí donde vamos con los algoritmos que nos ha explicado Tess de esa forma. Entonces, claro, el problema es que estos algoritmos dependen de unos señores, ¿no? Y que responden a unos intereses determinados, ¿no? Y esos intereses no son hacer el bien común para nada, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente de un bien, de un beneficio económico, fundamentalmente, ¿no? Pero ya sabemos que no solo se basa en un beneficio económico, sino que hay otros intereses también. Y es un beneficio que se obtiene fundamentalmente de diversas maneras, pero fundamentalmente a través del conocimiento de nuestras opiniones, ¿no? Porque saben más o menos por dónde nos manejamos todos. Y también porque, bueno, pues en el momento en el que descargamos determinada aplicación o determinada plataforma, estamos aceptando que, sin saberlo a veces, o bueno, sabiéndolo, pero tú me dirás, o sea, ¿lo usas o no lo usas? O sea, ¿qué opción? Esa es la libertad que nos venden, ¿no? Entonces, claro, estamos cediendo todos esos datos que, bueno, que mucha gente dice, bueno, no tengo nada que ocultar. Bueno, ya. Entonces, claro, al final eso también es información, es la materia prima con la que funcionan, es información que luego también van a estar vendiendo a terceros para perfilar los anuncios que nos van a llegar
que a veces estamos hablando con la mamá de determinado producto y nos llega en cualquier sitio que vemos que nos ha salido ahí, ¿no? Pero además de eso está todo el tema de las opiniones y lo que supone una plaza pública donde se debate y lo que tiene que ver con determinados posicionamientos, ¿no? Y es que, claro, estas redes sociales o estos espacios al final funcionan con interacción. Y esas interacciones, estos señores han entendido que se obtienen fundamentalmente a través de lo emocional, de lo negativo. Entonces, claro, si probablemente sean una minoría, que cada vez no lo son menos, pero si tenemos estos espacios que están mediados y condicionados por algoritmos que les amplifican a ellos, pues entonces ya lo que tenemos es una respuesta constante y ese engagement que lo llaman ellos, que ni siquiera sé si se dice así, que es la interacción, ¿no? Que se va generando porque mira lo que han dicho, vamos a responder, es de lo que viven al final, ¿no? Y es lo que a ellos les da el valor que luego consiguen vender. Al final, el modelo de negocio de estas plataformas es la polarización. Ese es su modelo de negocio, ¿no? Hace exactamente un año se presentaba un informe por parte de una organización colega que es Novact, que es Odio en Twitter, que analizaba la intersección entre género y raza en las redes sociales, ¿no? Y se centraba fundamentalmente en análisis a través de 6 mujeres racializadas y de cómo estaba siendo su vivencia dentro de las redes sociales, ¿no? Obviamente, algunas de las cosas que digo ya las has dicho tú antes, Jimena, ¿no? Pero al final lo que veían era que precisamente aquellos contenidos o aquellas publicaciones que carecían de contenido político no tenían respuesta, ¿no? Muchas veces. Y que era precisamente cuando había un pronunciamiento político por parte de estas mujeres cuando se daban esas campañas, por supuesto siempre organizadas, a lo mejor alguna vez no, pero en su mayoría siempre organizadas y con un fin que lo has comentado tú, que es la de expulsar, ya sea temporal o definitivamente, que eso lo hemos pensado todos, con la cantidad de mensajes de odio que nos llegan muchas veces, ¿no? Que al final, si a ellos además se les está pagando por hacer eso y nosotros estamos ahí con otro fin. Bueno, entonces, claro, y esto también me acordaba de un informe que sacaba hace 2 años la Agencia de Derechos Fundamentales de la FRA, que decía que en las plataformas online, lo voy a leer porque no se me ha quedado la frase, la misoginia es la forma más transversal de violencia digital. Y yo miraba los datos que ha publicado el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia, dependiente del Ministerio de Migraciones, los datos de febrero, o sea, súper actualizados, de ayer. Y lo que hace este observatorio es monitorizar los discursos de odio y decía que en el mes de febrero había recibido o había contabilizado 177 contenidos de discurso de odio. Me parecen poquísimos, yo sumaría más, segurísimo. Pero lo importante es que luego este observatorio hace una devolución a las plataformas, ¿no? Y salían todas las plataformas y cómo se subdividían esos discursos, dónde se habían dado, ¿no? Y obviamente la mayoría se habían dado en X y que de todos estos contenidos que se había pedido que se borraran o que se mediaran de alguna forma las plataformas, solo se había conseguido que se eliminaran un 20% más o menos, ¿no? de todas ellas, ¿no? Cuando hay una Carta de Derechos Digitales que pide actuar en consecuencia, ¿no? Y que se pasan por el forro. Y precisamente la plataforma en la que más discursos de odio se estaban dando es en X, que era la que menos borraba, ¿no? Pero bueno, ya me diréis quién va a decirle al señor más que haga su trabajo. Y que otro dato que me parecía relevante es que el 80% de estos discursos estaban centrados en población de África del Norte, del Magreb y personas musulmanas, ¿no? Que es un poco por donde va, por lo menos quienes estamos ahí investigando un poco, analizando el discurso racista, es hacia quien se están dirigiendo la ultraderecha a nivel global, ¿no? La población musulmana y magrebí. En este estudio, ¿no? También en este informe de Novact, otra cosa que también has dicho, pero que conviene mencionar porque creo que también es importante, es que precisamente la no actuación en la red virtual, en el ámbito virtual, genera un halo de impunidad que hace que se traslade a nuestra realidad material, ¿no? Y luego está toda la parte de la otra función que cumplirían estos espacios, ¿no? Que es la
la del condicionamiento político, ¿no? Es decir, ahora mismo todos sabemos que Musk está perdiendo pasta por X, pero le da igual, él lo está utilizando para generar una especie de movimiento internacional que ya estaba allí, pero que él ha venido a complementar, que sería, bueno, pues más afín a sus intereses. De hecho, lo primero que ha dicho los Estados Unidos es que aquí en Europa tenemos mucha regulación, cuando ni siquiera hemos implementado la regulación, y que todo esto se regula solo y que ya va siendo hora de que dejemos la creatividad de emerger, que la estamos limitando. Y que falta la libertad de expresión, fue lo primero que dijo, ¿no? No me acuerdo quién de ellos. Y me acordaba de 4 estudios que se han sacado en relación a estas plataformas y al impacto que tienen a nivel político. Y no sé si conocéis, voy a mencionar 4 muy rápidamente porque seguro que me voy de tiempo, pero hay uno que tiene que ver con el caso de Cambridge Analytica, que no sé si lo conocéis, pero bueno, que al final aquello condicionó, de hecho, que saliera Trump por primera vez, porque se utilizó datos de Facebook para condicionar las presidenciales a favor de Trump, pero también a favor del Brexit. O sea que el Brexit y Trump estuvieron en cierta medida condicionados por datos de Facebook que permitieron a esta compañía enviar determinados mensajes políticos, con lo que implicaba que no ganara Trump o que no saliera el Brexit, ¿no? Todo el día bombardeando. Yo me imagino a mi madre que, bueno, pues la pobre tiene su conocimiento que tiene y le van llegando un montón de alertas, de informaciones que la están saturando todo el día sobre lo que va a pasar si no vota por Trump, ¿no? Pues bueno, pues habrá que votar a Trump. Y de aquello, pues lo que tenemos hoy, ¿no? Pero es que precisamente también en el año 2021, en otra filtración que hubo de extrabajadores de Facebook, que una de las cosas bonitas que está pasando con toda la gente que se está yendo es que está filtrando un montón de información, ¿no? Estamos enterándonos de muchas cosas. Pero en ese momento también se filtró... Sí, total. En ese momento, en el año 2021, se filtró que, bueno, que tenía informes Facebook de que había determinados países que no contaban con los recursos técnicos y humanos necesarios para controlar estos discursos de odio, y que eran países con una inestabilidad política enorme y que esos discursos estaban condicionando la sociedad. Bueno, pues Facebook dijo, bueno, pues me da igual, ¿no? Hasta ahí su responsabilidad. Pero es que también los ataques al Capitolio en el año 2021 ya, el movimiento Canon, creo que era, se organizó en Facebook y Facebook lo permitió. O sea, allí estaban diciendo vamos a dar un golpe de Estado y Facebook lo permitió. ¿Cuándo actuó Facebook? Cuando ya fue, ¿no? O sea, tarde. O sea, no es que ahora de repente haya llegado el señor Trump, que también, sino que ya tenían una tendencia, porque ellos saben cuál es un poco la ola y el movimiento político hacia el que quieren derivar, ¿no? Y por último, el estudio que se hizo antes de que fuera X, que es Trump, que se hizo un estudio sobre diferentes países, entre ellos estaba España, Reino Unido, Alemania, bueno, y eran 7 países, y de los 6 países lo que se analizaba es la interacción de determinados representantes políticos y sus discursos, y lo que se vio es que quienes más salía beneficiado en esos países, en 6 de los 7, eran precisamente aquellos discursos políticos de los políticos derechistas y ultraderechistas. Era a quienes estaba priorizando el algoritmo, ¿no? Entonces, bueno, pues jugamos en desventaja absoluta, porque estas plataformas tienen un posicionamiento político muy claro, ¿no? A ver cómo llevo esto ahora, lo que quería contar. Pero, bueno, básicamente hay un problema muy, muy grande y que tiene que ver con la regulación. Primero, el que has comentado tú, Tess, que es la capacidad que tienen los lobbies a la hora de condicionar el reglamento. Nosotros formamos parte de una plataforma a nivel europeo que estábamos intentando hacer de lobby bueno, para conseguir que el reglamento de inteligencia artificial, el AI Act, fuese lo más garantista posible y defendiera los derechos y las libertades fundamentales. Claro, nuestro poder pues era el que era. Es verdad que éramos un montón de organizaciones que representaban un montón de territorios, pero a medida que nosotros introducíamos algo, veíamos que, bueno, pues se nos escuchaba, pero al día siguiente ya no estaba, ¿no? Y una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención es que, por ejemplo, precisamente hay una obligatoriedad que es, ahora la desarrollo un poquito más, pero que este reglamento lo que va a venir a establecer es un registro para que sepamos qué algoritmos o qué sistemas de IA
aunque luego han hecho un inciso muy pequeño, han hecho una definición de ella que deja fuera muchos sistemas, aposta obviamente, pero un registro que va a permitir saber qué sistemas se están utilizando en la administración pública y privada, porque no lo sabemos. Y como no lo sabemos, no sabemos qué impacto tienen. Y como no sabemos qué impacto tienen, no sabemos cómo afectan nuestros derechos. Bien, pero es que además este registro va a recoger solo aquellos que se considera que son un riesgo para los derechos y las libertades. ¿Quién determina cuál es el riesgo de esos sistemas? Las empresas. Y esto nos lo metieron un 25 de diciembre, que recuerdo que estábamos ahí en Navidades intentando gestionar esto, de que va a ser Microsoft la que decida si su sistema es peligroso, y como decide que es peligroso, tiene que decirnos qué algoritmo es. Ninguna empresa lo va a hacer, claro. Ninguna. Entonces, bueno, pues hasta ese punto llega el reglamento. Luego, el Reglamento Europeo de Servicios Digitales de alguna forma también vino a decir que esto de la autorregulación no funcionaba, o sorpresa, que además eso de la autorregulación es que nosotros como usuarios estemos denunciando cuando deberíamos estar protegidos en esas plataformas, no estar nosotros denunciando, que luego de lo que se habla poco es de la censura, porque tú pones un post de Palestina y te lo banea, pero sin embargo denuncias que te ha llamado Moro y te dicen, hemos revisado y no incumple las normas, ¿no? Y dices, wow, ¿qué ha pasado? Bueno, pues nada. Pues, exacto, ¿no? Y entonces, bueno, ¿a dónde iba con todo esto? Entonces, bueno, pues tenemos empresas que van a estar decidiendo cuál es el riesgo de sus sistemas. Y aquí, en esta misma sala, presentamos la coalición Unidad Ciudadana, que somos como 17 organizaciones que nos hemos aliado para defender los derechos digitales, un informe sobre cómo tiene que ser ese registro para dárselo al Gobierno de España y que luego no nos digan, es que no sabíamos cómo hacerlo. No, es que este registro tiene que cumplir unas condiciones mínimas, que es el que les hemos presentado, se lo hemos mandado, porque no nos basta que nos digan, hay determinado algoritmo. Sabemos que existe Biogen y sabemos que Biogen falla y mucho, y sabemos que sus fallos cuestan vidas. Queremos saber cómo toma esas decisiones. Eso es transparencia, no que nos digan, está Biogen y hace esto. Vale, ¿por qué desatiende a las mujeres migrantes Biogen? ¿Qué criterios está utilizando? Ya me estáis cortando, ¿no? Vale. Entonces, bueno, me habría gustado decir que esto tiene una dimensión también a nivel de... Porque hablamos solo de la nube, ¿no? Pero tiene una realidad material que reproduce muchas lógicas coloniales de extracción de recursos y de contaminación, que a lo mejor luego en el debate puede salir. Gracias y lamento haberme pasado tiempo. Muchísimas gracias, Josep. Vamos fatal de tiempo, pero no es culpa vuestra, es que hemos empezado tarde. Y lo que habéis estado contando vosotros era interesantísimo y valiosísimo. Hay una frase que me dice mucho Marta Carmona, que está aquí en primera fila, que la primera vez que me lo dijo me lo impactó mucho, pero ella siempre dice, le he oído decirlo en muchos foros y en muchos lugares, que ella nunca se había hecho a la idea de lo que era el odio digital que experimentamos las mujeres trans hasta que publicamos una cosa juntas. Y entonces, claro, todo el odio que a mí me entra en cualquier publicación que yo pongo, le salían notificaciones a ella también. Y claro, a mí ya es raro que un día me insulten de alguna manera que no me hayan insultado ya 500 veces antes. Algunos días pasa, en plan, una vez cada 2 semanas, una cosa así, de repente digo, uy, esto es nuevo. Yo ya se lo pido que por lo menos sea gracioso. Porque ya me han dicho, me han insultado por mi cara, por mi cuerpo, por mi pelo, por mi ropa, por mi voz, en masculino y en femenino. Ya incluso cuando me insultan en femenino digo, chaval, haz bien tu trabajo por lo menos, ¿no? O sea, un poco, si vas a ser un hater, por lo menos un poco de rigor, ¿sabes? Y claro, hay por ahí una foto mía circulando por Twitter que resucita cada cierto tiempo de un acto, de un día que yo había decidido que como estábamos en el siglo XXI no tenía por qué ponerme sujetador. Y esto viene muy al caso porque yo no sé si todas aquí compartimos esta experiencia. Yo cuando sé que me van a grabar y que voy a salir en redes sociales, me visto de manera distinta a como me he visto un día para ir por la calle. Porque en lo que yo no concibo que me pueda pasar en la calle, que es que alguien me diga que no me he puesto sujetador y que tengo pezones como el 100% de la población humana, que tenemos pezones como animales que somos, lo que me parecería absolutamente inverosímil que me pasara
en la calle, que es que alguien me hiciera ver que no me he puesto sujetador, pues no me he puesto sujetador. En redes sé 100% que va a pasar. Es decir, yo si voy a salir en redes, sé 100% que si ese día no me he puesto sujetador, me van a insultar porque no me he puesto sujetador. Algo que en la vida real es impensable. Es decir, las redes están yendo mucho más lejos de lo que nadie se atreve a ir en persona. Y en este sentido, o sea, decía antes esa frase que me dice Marta Carmona de que ella entendió el odio que sufríamos las personas trans cuando la primera vez que estábamos etiquetadas las dos en una misma publicación. A mí a veces todavía me pasa un poco lo mismo contigo, Rita, porque a veces todavía me impresionan los límites que se pueden seguir pulverizando de brutalidad en la violencia que recibimos y especialmente algunas de nosotras. Y bueno, tú has denunciado hace muy poquito unas amenazas absolutamente brutales, desalmadas y muy probablemente penales en redes sociales. Y es que cuando lo denunciamos es que verdaderamente es la punta del iceberg, pero que es que esto tenemos que tener en cuenta que es una cosa diaria. Entonces, Rita, cuéntanos un poco, ¿qué hacemos? Hola, me llamo Rita y me insultan en redes sociales. ¿Puede convertirse esto en una terapia colectiva? No. Bueno, buenas tardes y lo primero es gracias a todas por estar aquí y muy especialmente a Marta, a Jimena, a Mariana, a Rocío y al grupo que desde la Asamblea y desde la organización habéis montado este acto. Habéis trabajado también institucionalmente en la Asamblea para llevar propuestas y a toda la gente de Más Madrid que está hoy aquí para pensar cómo nos relacionamos, cómo nos informamos y cómo participamos en la discusión pública, que al final es nada más que eso, hablar en redes sociales, ¿no? Hace poco puse una querella, la semana pasada, no, la anterior, por un comentario que era literalmente: si te encuentro por la calle te voy a rajar y después me haré en tu cadáver. Puse una querella en la Policía Nacional. También denuncié el comentario en TikTok. TikTok me dijo que no había violado ninguna regla, ¿no? Le parecía que aquello no encajaba en el tipo amenaza por las razones que fueran, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón digital, o sea, desde que estoy en redes sociales con una presencia pública conocida y famosa, es decir, desde hace unos 8 o 9 años, no recuerdo otra cosa que no haya sido un hate permanente en el que la palabra puta comienza el día y la palabra zorra lo termina. Eso no me hace a mí especial ni excepcional, porque no es una cosa que me suceda solo a mí, aunque a veces sientes que te pasa solo a ti. Eso es la vida habitual de una persona con conocimiento público en redes sociales, en el que todos los insultos más terribles valen contra ti y en el que cada día eres mema, gorda, fea, sucia, puta, etcétera, 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 etcétera. Y lo digo con estos nombres porque hay que decirlo, porque son exactamente el tipo de cosas que se nos dicen a las mujeres que hacemos política y que tenemos una posición pública en las redes sociales. Esto no es nuevo, porque la misoginia no la han inventado ni Musk, ni Trump, ni Facebook, ni TikTok. La misoginia es tan vieja como el patriarcado y es el odio a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y la violencia digital, que es, como muy bien habéis empezado diciendo, violencia pura y llanamente, sin adjetivos, es violencia. La violencia digital está llena de misoginia, está llena de odio contra las mujeres y tiene, como también habéis dicho muy claramente, el objetivo doble de callarte a ti y callar a otras. Porque el primer objetivo es disciplinarte a ti y es que tú tengas miedo y pienses a veces, ¿lo pongo o no lo pongo? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Cuelgo la foto o no cuelgo la foto? ¿Cuelgo esta foto o espérate? Si pongo esta foto que se ve no sé qué, no sé cuántos va a pasar, que ta, 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 ta. Si en cambio pongo esta que va a pasar, ta, 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 ta. Si digo esto, abro este tema, toco esta conversación, pongo una canción o señalo una película, ¿va a suceder qué? Como si existiera la posibilidad de que no haya una reacción de odio misógino a tus publicaciones o a tus comentarios. Como si tú pudieras hacerlo bien y al hacerlo bien no te fueran a castigar. No existe esa posibilidad, porque el castigo no depende ni de lo que haces ni de lo que dices, depende de que estés y de que hables. Y por tanto es un castigo indiscriminado contra cualquier mujer que hable y es un castigo que quiere disciplinarte, controlarte y callarte. Que te lo pienses y que digas, bueno, tampoco era tan divertido esto que iba a poner yo, tampoco era tan interesante, tampoco aportaba tanto. El objetivo primero es callarte a ti, disciplinarte a ti, pero también es callar y disciplinar a las que miran alrededor y dicen,
¿merecerá la pena esto? A mí hay mucha gente que me ha dicho a lo largo de estos años, pero a ti te merece la pena, gente cercana y aliada, quiero decir, ¿a ti te merece la pena estar sometida a este nivel de odio? ¿No? Porque al final es un peso que te afecta, aunque tú pienses que no, o hagas esfuerzos y estrategias para que no te afecte, está claro que tiene un efecto. Y ese disciplinamiento tiene que ver con disciplinarte a ti, pero también a las demás, y que digan, pues a lo mejor no me meto, a lo mejor no participo, a lo mejor no hablo en público, a lo mejor no me meto en el partido, o en la asamblea, o en el colectivo, o en ningún otro espacio, porque es que flipa con lo que te viene después. Es decir, que es un disciplinamiento político, que tiene el objetivo, ya digo, de mandarnos a casa. Decíais al principio, y estoy de acuerdo en parte, que esto nos pasa a todas las mujeres. Digo en parte porque en una parte sí, pero creo que hay una segunda capa, que a Ayuso también le insultan y que a cualquier mujer, ni siquiera solo de la política, que a veces te asomas a conversaciones públicas sobre Gran Hermano, Operación Triunfo o digamos grandes temas de conversación y alucinas, no digamos ya el fútbol, con el nivel de virulencia y de brutalidad con el que también allí se dirimen las cosas, ¿no? Pero ¿las mujeres de derechas, digamos, sufren la misoginia propia de la estructura patriarcal? Sí. Pero nosotros no tenemos cuentas ni grupos organizados en Telegram donde @Che Guevara, @Palestina Libre y @Viva el Sáhara se organizan para que cuando Rocío Monasterio pone un tuit, todo el mundo vaya a llamar la puta. Eso no lo hacemos. No sucede. Y en cambio hay grupos de Telegram, no uno, no dos, 50.000 grupos de Telegram donde Capitán Trueno, Viva España, Arriba la Inquisición y alguna otra cuenta de este tipo, de señores liberales, efectivamente, se organizan para que cuando Manuela, Mónica, Tess, Jimena o cualquier mujer de izquierdas ponen un tuit, corren rápidamente a llenar de basura misógina esa publicación. Porque sí hay una reacción política e ideológica organizada contra las mujeres de izquierdas. Y además esa reacción está financiada con un chorreo de dinero que no nos podemos hacer a la idea, porque nosotras aquí además hacemos frente a esto un poco con la espadita de cartón, cuando enfrente lo que hay son millones, millones y millones de dólares que vienen de Estados Unidos y de otros lugares muy oscuros para hacer una reacción al feminismo. Evidentemente ha encontrado en la evolución de las redes sociales, que fueron efectivamente un lugar de libertad, un lugar de ampliación de la discusión pública, un lugar de difusión, de convocatorias, de ideas, de mensajes que hace 10 años no se podían dar en ningún otro lugar, porque el 15M se convocaba a través de las redes sociales y porque efectivamente muchos colectivos y mucho trabajo de movimientos sociales se hacía a través de las redes sociales. En su evolución ¿cómo decir?, empresarial, se han convertido sencillamente en un instrumento para las extremas derechas. De dos formas fundamentales, voy a ser breve, Sara, que sé que tenemos poco tiempo, pero de dos formas fundamentales. Una tiene que ver, como muy bien habéis señalado y no me extiendo mucho más, en que se monetiza la interacción confrontativa. No sé si os ha pasado alguna vez, pero yo al principio alucinaba con que tú ponías un tuit en plan... hoy presentamos el nuevo carril bici para la Castellana. Queremos que sea de esta manera y de esta otra. Y unas fotos bonitas. 2 retweets. Tú mismo hacías un tuit de confrontación, de crítica, lo que desgraciadamente denominamos como zasca, y tu número de interacciones era 100 veces superior. Es decir, que hay una priorización evidente en lo que genera... conflicto, no solo disenso, sino, digamos, debate encarnizado, ¿no? Entonces, eso está ahí, es una realidad objetiva y empírica, y es una realidad contra la que es difícil luchar. La otra es un poco más sutil. Leí hace poco, no sé si visteis un artículo de Noemí López Trujillo. Ella contaba en un artículo muy interesante de qué manera, a través de los contenidos, especialmente en TikTok y en Instagram, se van generando trends, es decir, modas, ¿no? Trends replicables, en los que básicamente volvemos a los modelos de la buena madre, la buena mujer, la buena esposa, ¿no? Las tradwives son nada más y nada menos que formas estereotipadas de devolvernos a las mujeres a la cocina, a criar 14 hijos y a decirle a nuestro marido, te quiero mucho, cariño. Cuando luego el marido se da la vuelta y se va con otra más joven que tú, ahí no hay solución. No hemos llegado a este capítulo todavía. Hasta esta temporada no hemos llegado, pero llegará. Las tradwives, pero también cosas muy sutiles, ¿no? Ella decía trends, donde lo que se ejemplifica, es que me hacía gracia porque yo soy muy alta, es la distancia correcta, perfecta, que tiene que haber entre un hombre y una mujer en una pareja heterosexual. Unos 40 centímetros de diferencia, tengo que buscarme yo a un señor que gane la NBA.
O el maquillaje natural. Porque claro, el patriarcado nos quiere guapas, pero que no se note. Entonces tú tienes que estar en maquillaje, pero que nadie se dé cuenta de que estás maquillada, ¿no? O las skin routine de 2 horas. O las skin routine para niñas. Es decir, que tu hija de 8 años está pensando ya de qué manera se va a poner guapa para ir al colegio. Esto es más sutil, pero esto es un bombardeo constante para las mujeres y para las niñas que están presentes en las redes sociales. Y esto ni es casual, ni es neutral, ni está desconectado de los objetivos y de los ideales y de las ideologías de las personas que manejan las redes sociales. No quiero ponerme conspiranoica con esto de manejar las redes sociales, pero bueno, son ciertamente una herramienta propiedad de un conjunto particular de señores que tienen objetivos políticos muy claros. Entonces, 2 cosas para terminar. La primera, no sé si habéis leído un libro, y si no, os lo recomiendo, lo van a sacar otra vez ahora porque lleva un tiempo descatalogado. Se llama Reacción, de una intelectual, una escritora norteamericana que se llama Susan Faludi. Y es un libro en el que ella analiza cómo a cada ola del feminismo le ha seguido una ola de profunda reacción. Los años 60 y los años 50, las mujeres con cintura diminuta y vestido gigantesco haciendo tartas en su cocina, son la reacción a la incorporación brutal de las mujeres norteamericanas al mercado laboral durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tuvimos 5 años en la fábrica, a la cocina de vuelta, que estábamos bien haciendo tartas. Los años 90, la supermujer que tiene que trabajar y a la vez tiene que ser buena madre y a la vez va vestida de ejecutiva, ¿no? Y todo lo tiene que hacer todo a la vez, es una reacción al movimiento feminista de los años 60 y 70. Y lo que estamos viviendo ahora es una reacción a la ola feminista que ha cambiado el mundo. Entonces, yo quiero terminar con esto. Es muy importante recordar y reconocer que lo que está pasando es solo una muestra, una señal dura, pero una señal del inmenso poder de las mujeres organizadas, del inmenso poder del feminismo y del inmenso poder de los movimientos LGTBIQ. Rabian, se organizan y dedican ingentes esfuerzos económicos y políticos a paralizar un movimiento que está empezando a nivelar las cosas en nuestra sociedad. Y eso es duro, pero hay que saberlo y recordarlo para recordar precisamente el poder que tenemos. Precisamente. Esto alguna gente lo interpreta en el sentido equivocado. Tenéis la culpa de lo que ha pasado, os habéis pasado y ahora estos pues están muy crecidos. No nos hemos pasado de nada. Lo que pasa es que alguna gente está muy asustada de perder sus privilegios. Y tenemos que recordar y reconocer que ese susto y ese miedo al que reaccionan en forma de campaña política financiada con muchísimo dinero, es duro, pero es también una señal y un recordatorio del enorme poder que tenemos como feministas, como mujeres, como personas LGTBI, como mayorías sociales, que también decía Tess, que efectivamente ni minorías ni leches en vinagre, si nos juntamos todas somos el 80% de la población. Por lo tanto, ni nos callamos ni en las redes sociales, ni nos callamos en los parlamentos, ni nos vamos a callar en las calles, ni nos vamos a callar de ninguna manera. A la cocina podemos ir a veces, para toda la vida en general no. Alguna tarta te puede estar bien, para el niño, para tu cumpleaños, yo no me voy a volver a la cocina, os lo digo, y en general que no creo que haya una sensación sobre que esto vaya a pasar. Entonces, no nos vamos a callar, no vamos a parar, tenemos que salir de aquí fuertes y unidas. Eso significa que en las redes sociales hay que también ser estratégicas, apoyarnos unas a otras, acompañarnos a unas a otras, protegernos cuando hay que protegerse, separarse cuando hay que separarse. Es decir, pensar también estratégicamente cómo le hacemos frente a una reacción que está muy nerviosa por todo lo que hemos conseguido y a la que tenemos que poner más nerviosa todavía en la medida de lo posible. Muchísimas gracias, Rita. Están aterrorizados, verdaderamente. Hay un sector de la población que contempla el resquebrajamiento del género que hemos logrado en esta última década, poco más de una década, con absoluto terror, y están metiendo cantidades ingentes de pasta en intentar que esto... intentar hacer como si esto no estuviera pasando, como si esto no hubiera pasado ya, que el género está ya resquebrajado y cada día que pasa aumentamos un poquito más esa grieta del género y somos todas y todos también un poquito más libres de todo eso. Y me ha gustado especialmente el final, porque es justo por donde iba a tirar yo, de... esta cuestión de tanto del disciplinamiento colectivo, no solo individual de la mujer a la que insultas, sino de todas las mujeres que ven eso, como el tema de apoyarnos entre nosotras y de ser estratégicas. Porque, claro, hay una cosa de... yo muchas veces veo que he ido viendo en los últimos años como cada vez en una publicación mía,
en la que de repente se convierte en foco de un montón de odio. Hace 3 años, 4 años, había muchas menos compañeras entrando a defenderme que ahora. ¿Qué pasa? Que la compañera que entra a defenderme también la insultan, porque esto lo hacen siempre. Si alguien entra a apoyarte en una publicación que está siendo objetivo de odio, también van a insultar a esa persona. Y sin embargo, cada vez más somos conscientes de que de alguna manera, mientras conseguimos todos estos objetivos legislativos que nos hemos propuesto y mientras conseguimos recuperar el control efectivo de estos algoritmos y de estas herramientas, de alguna manera entre nosotras tenemos que volver a hacer esto habitable. Y eso lo hacemos entre nosotras, organizándonos, siendo estratégicas y tejiendo redes también entre nosotras en las redes, apoyándonos, defendiéndonos y alguna vez también podemos insultar. No me deja. Me encantaría. No, pero alguna vez a lo mejor tenemos que organizar la defensa de nuestras compañeras de una manera un poco más agresiva. Esto igual lo dejo aquí. Y para cerrar este acto interesantísimo, Manuela, cierra y cuéntanos un poquito, danos un futuro un poquito esperanzador y brillante. Va. En realidad, bueno, mil gracias, Rocío, Marta, Mariana, Jimena, por haber organizado... Sí, venga, quería disimular a ver si colaba apoyándome en la barra del bar, pero no. Es que cojo esto y me pongo a cantar por la jurado. Gracias por organizar esto en este marco, además de este mes, del 8 de marzo, para seguir pensando desde dentro de nuestra organización, entre todas y todos, cómo podemos seguir generando espacios físicos y digitales seguros y libres para todas, especialmente. En realidad aquí, como habían diseñado... ¿Sara, estoy bien? Sí. Te dan indicaciones de algo. Ah. Estamos así. En realidad habían pensado, no lo han dicho explícitamente, pero habían pensado pues poder incorporar, como siempre hacemos, como todo el trabajo que estamos haciendo de nuestras políticas, de nuestros espacios de participación, de decisión, institucionales también, que reflejemos en cada uno de esos actos la pluralidad y la diversidad de lo que somos y de lo que es nuestra sociedad, y a mí me han invitado como cuota boomer para contar cómo nos organizábamos antes en Facebook. Pero como sé que hay muchas mujeres como yo en nuestra organización, afortunadamente voy a encontrar empatía por ahí. Así que voy a hablar de Facebook y un poquito vamos a hacer memoria, pero sobre todo haciendo memoria desde el lugar que yo retomo la acción de la memoria, que es, como decía Jimena, cuéntanos en positivo qué es lo bueno que está por venir, y en realidad voy a hacer memoria precisamente para eso, para recordar cuándo Internet era un espacio libre, cooperativo, colaborativo, espacio seguro, donde conocías otras realidades y en las cuales nos juntamos, nos organizábamos para mejorar cada una de nuestras realidades. Así que reivindico una vez más, gracias, hacer memoria para esto. Y precisamente, además, os agradezco que hagamos este acto desde Más Madrid, en un mes, en un año en el que la marcha del 8M además ha reivindicado un feminismo por y para las trabajadoras migrantes que protagonizaron la marcha del 8 de marzo, un feminismo por y para las mujeres trans, cuyo derecho a existir se cuestiona por igual en la Rusia de Putin y en los Estados Unidos de Trump, un feminismo por y para las que sufren violencia en las calles y en las redes, porque efectivamente, como habéis dicho todas, no hay ningún tipo de diferencia, así que tendremos que pensar esas estrategias de la misma forma que nos protegemos, nos juntamos y nos defendemos en las calles y en las instituciones también. Y
En los últimos años, la idea de que las redes son un espacio donde las mujeres sufrimos acoso y violencia se ha convertido en un lugar común. Tiene que ver con los algoritmos que buscan el máximo tiempo de permanencia, tiene que ver con la alianza entre Trump y Silicon Valley y, ante todo, tiene que ver con la mercantilización de prácticamente todos los rincones de Internet, que ha ido acabando poco a poco con ese espíritu altruista que os contaba antes y los ideales de libre acceso a la información, la cultura y el conocimiento que formaron la arquitectura de Internet de los años 2000. Insisto, es el lucro por encima del odio. Por eso a veces prefiero hablar de la internacional de la avaricia antes de que la internacional reaccionaria, si nos tenemos que poner a pensar en términos. Pero Internet no siempre ha sido un espacio dominado por los trolls, las marcas personales y el contenido patrocinado. Internet ha sido un canal donde las personas que se sentían diferentes o se sentían solas podíamos encontrar a gente con la que compartir inquietudes, podían formar comunidades para las que nunca había una masa crítica suficiente en el instituto, en el barrio, el lugar donde acercar que estaba lejos. Soy consciente de que las redes son un tablero de la geopolítica y de los intereses económicos de mucha gente y además lo habéis expuesto de forma maravillosa. Pero creo que para hablar del potencial que todavía tiene un Internet feminista, lo más valioso que tengo es mi propia experiencia con ellas, porque además es normalmente desde donde trabajamos nuestra organización y el diseño de nuestras políticas, que es desde lo cotidiano, desde lo cercano, lo próximo, de lo que es la vida, al fin y al cabo. Como mujer migrante, y seguro que aquí hay muchas que también lo comparten, quiero detenerme en este punto porque tengo que decir que, a pesar de algún momento desagradable, especialmente desde que soy efectivamente un cargo público, siempre he valorado las redes como una herramienta para compartir mi vida cotidiana con mi familia. Dependiendo de la etapa en la que hayamos migrado unas u otras, bueno, pues yo he pasado por todas esas etapas en las que para poder contactar con tu familia, pues estaban las cartas que tardaban un mes, estaban luego los casetes que nos mandábamos, o estaba, bueno, pues el teléfono, quien tenía suerte de tener teléfono, es que soy de ahí, soy de esa época. Pero claro, ese tipo de comunicación lo que solo representaba un intercambio de información de cosas extraordinarias, buenas o malas, así que lo cotidiano quedaba siempre relegado porque nunca había tiempo para compartir precisamente qué película habías ido a ver o qué concierto, o tus hermanos que era su asignatura favorita en el cole, o si tenían novia o lo que fuera. Así que precisamente a mí Facebook lo que me permitió en su momento fue empezar a poder compartir con mi familia, que vive a 10.000 kilómetros, la vida cotidiana, y eso es algo que a quienes hemos migrado, quienes han tenido que dejar a sus familias muy lejos, ha sido algo que ha acortado las distancias de una manera muy linda, y sobre todo cuando además luego eres madre, tienes un hijo y quieres que tu familia, que tu padre, que tus hermanos, que tu abuela vean crecer a tu hijo. Y eso es algo que fue maravilloso. Algo que debemos tener presente a la hora de pensar el Internet que queremos es que las redes son una continuación de nuestra vida no digital y no una esfera separada de ella. Lo mejor que me han dado las redes ha sido conectar con personas que compartían intereses y espacios conmigo, pero que no conocía. Igual que cuando el colegio de tu hijo te hace conocer a tus vecinas que compartían barrio contigo, pero no espacios de encuentro. Esto es otro ejemplo de cómo Facebook me ayudó y nos ayudó a muchas a ganarle una batalla a Ana Botella. No sé si recordáis, en el año por el 2014, Ana Botella, pues otro intento del Partido Popular de especular con vivienda pública, decidió venderle edificios enteros de viviendas de la MVS a fondos buitre. Yo vivía en un barrio del Distrito Centro, en una de esas viviendas, y en la angustia de saber que me iban a desalojar,
me puse a buscar por Facebook y encontré una organización, una asociación que se llamaba Yo no me voy. Y a través de esa asociación lo que hicimos fue poner de forma colaborativa los recursos de los abogados que de forma altruista nos hicieron toda la defensa, y por la cual finalmente le ganamos la batalla a Ana Botella para no ser desalojados. Por eso creo que no podemos minimizar el valor que ha tenido siempre Facebook y otras redes sociales, también Twitter, en cómo nos han permitido juntarnos a todos los que hemos defendido derechos básicos, y que día de hoy siguen sirviendo para conocer cada uno cómo está organizado desde cada rincón de toda la Comunidad de Madrid, incluso también para motivar a gente que se anima a militar por primera vez en su vida. El tercer ejemplo que quiero contar de cómo Internet nos ayudó como a romper lo establecido. Yo era tutora de alumnos y alumnas de final de grado de Ciencias Políticas y Sociología en una asociación de expresos del franquismo, expresos y expresas del franquismo. Estos alumnos venían a hacer las prácticas para poder obtener el título de grado, y lo que ellos generaban eran espacios donde aprendíamos historia. Esos chavales y chavalas aprendían historia, pero de primera mano, con los testimonios en primera persona de esas mujeres y esos hombres que habían sido torturados, represaliados en la dictadura en Madrid, en defensa de la libertad y la democracia. Efectivamente, como imagináis, todo eso que les contaban de primera mano estas mujeres y estos hombres, a esos chavales no lo habían aprendido en los libros. Y lo que encontramos en ese intercambio, porque ellos les facilitaban esa parte de la historia que no forma parte de la historia oficial, había por parte de los chavales hacia esas personas mayores una capacitación en digitalización, en tecnología, y juntos empezamos a editar la 15Mpedia. ¿Os acordáis de la 15Mpedia? Bueno, pues la 15Mpedia, en el 15M y la Wikipedia. Pero imaginaros el poder que tenía esto, porque era una herramienta súper poderosa para todas esas mujeres y hombres que no han pasado a la historia, que han sido invisibilizadas, que han sido revictimizadas en la negación de sus derechos. Teníamos la capacidad de interferir en el relato histórico, de que aparecieran inscritas en la historia digital. Y además hacerlo con perspectiva de género, efectivamente, porque, como sabemos, que si la memoria además no se recupera con perspectiva de género, se van replicando las jerarquías de poder sobre el papel y sobre lo digital. Es exactamente lo mismo. Así que eso es una de las cosas más potentes que Internet nos dio a toda la gente que reivindicábamos el derecho a la memoria, como para poder tener una democracia más plena hoy en día. Fijar ese relato en la historia. Y para acabar, las redes son espacios ambivalentes donde donde los usuarios sufrimos presiones contradictorias también, ¿no? O sea, yo sé que Instagram, por ejemplo, genera dinámicas muy perjudiciales en cuanto a los cánones de belleza, en cuanto al refuerzo de los roles de género. Como decía antes Rita, yo cuando veo ahora que todo el contenido, que gran parte del contenido desde y para las mujeres, a mí me recuerda muchísimo a quienes hemos estudiado historia y memoria, a todas las revistas del franquismo que solo se dedicaban los apartados específicos de cómo se tenían que vestir las mujeres, cómo se tenían que maquillar, cómo tenían que cocinar. Y ahora esto como que sigue replicando exactamente esos mismos roles. Todos esos contenidos están ahí, pero para mí también Instagram ha sido una ventana para poder acceder sobre todo y especialmente a mujeres jóvenes, muy jóvenes, de las cuales he aprendido muchísimo, porque gracias a ellas he visto cómo la diversidad se
se abría ante mí en Instagram, una diversidad en cuanto a los cómo se vinculaban con los cuerpos, con la sexualidad, con el género, y yo todo eso no había tenido alcance nunca por mi entorno a todo eso, y para mí Instagram ha sido maravilloso y ojalá lo hubiera podido tener cuando era más joven, no solo para relacionarme mejor con mi propio cuerpo, sino para estar más atenta a la diversidad que había en mi entorno y quién sabe si hubiera podido apoyar o defender a quienes sufrían las violencias también en las aulas. Y ahí descubro también un montón de mujeres que utilizan esta forma, bueno, pues no, como os decía, de revista para mujeres, para generar contenido político. O sea, porque igual que estas mujeres, ¿no?, que solo hacen contenido para maquillar, bueno, para cánones de belleza, cocinar y tal, he visto también hay perfiles muy interesantes de pibas que utilizan precisamente esos formatos para hablar de política. Y es genial, ¿no? Es cómo utilizar esa estructura, sabes que está manejada por quien está manejada, pero cómo ellas saben a través de eso, de que te hacen un maquillaje, un skincare, cómo te hablan de la situación, de la actualidad política. Y es también lo que hacemos nosotras ante una mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, porque quiero decir, hay una mayoría absoluta, sabemos cómo se da el debate, pero no por ello hemos decidido abandonarlo y vamos a seguir dando la batalla precisamente para seguir hablando de que hay una alternativa y no queremos abandonar ni las redes, ni la Asamblea de Madrid, ni muchísimo menos porque queremos gobernarla. Y para terminar, hace poco me pidieron las compañeras de comunicación y del área de feminismo grabarme un vídeo sobre violencia en las redes y tuve que responder a la pregunta de si alguna vez había pensado en dejar las redes. Mi primera respuesta fue que como representante política tenemos una responsabilidad de no dejar sola a la gente que más lo necesita, a la gente más expuesta a la violencia y al mismo tiempo a la gente más necesitada de encontrar esa comunidad que no puede encontrar en sus espacios analógicos, porque no toda la realidad que podemos compartir ahora de esas violencias que se dan o de cómo encontramos espacios de seguridad en Madrid, en la capital, no tiene nada que ver en la realidad territorial de nuestra comunidad, que podemos creer que la Comunidad de Madrid, España, pero sé que hay realidades en municipios muy pequeñitos donde chavales, chavalas encuentran solo en las redes sociales ese espacio de seguridad y para que sepan que no están solas. Creo que hay una respuesta todavía más simple de si dejaría las redes, y es que no quiero dejar las redes o poner en un segundo plano mi vida digital porque haya fuerzas hostiles que igual que nunca he querido dejar de salir porque en los bares hubiera tíos que no saben comportarse, o nunca quise cambiar mi forma de ser en el Torrelodones de los años 90 para contentar a los neonazis. Me negué entonces y me niego ahora. Las redes tienen que volver a servirnos para compartir conocimiento, para compartir experiencias y para visibilizar lo que la historia oficial no quiere contarnos. Y para eso necesitamos, primero, querer dar el combate, y es muy legítimo, no debe ser un imperativo, no tenemos que abandonar, no tenemos que salirnos. Esto lo decimos también dentro de nuestra organización. Queremos dar el combate, pero si alguna necesita parar un momentito, chicas, paramos y aquí seguimos para cuando queráis volver. Eso es saber cuidarse también. Y segundo, imponer normas democráticas a los oligarcas que quieren hacerse ricos con nuestros datos y usarlos para hacerse cada vez más poderosos e intervenir en nuestras democracias. Me alegro de que Más Madrid esté en este combate y estamos a disposición para hacer todo lo posible, y ha sido un gustazo seguir aprendiendo de todas vosotras y de ti también, Josep. Muchas gracias por haber venido. ¿De compartir algo, hacer alguna pregunta, compartir alguna experiencia personal? Adelante. Además es que tiene cable, o sea que... Allí.
recogemos unas cuantas y comentamos. Sí, allí. ¿Qué pasa, Carlos? Yo creo que es Manuela, ¿Qué ¿eh? pasa? Ella ha pasado por el 17. Y te quiero corregir. ¿Qué? Boomer, eres X. Ah, soy X. Vale. X la buena. XXX. Sí, por eso me río. Pero yo tengo gente denunciada con Adriana Castro hace 3 años por amenazas de muerte en la puerta de mi oficina, o sea, que sé lo que es también. O sea, que y 3 años en la Twitter sin dar traslado, ¿vale? Te quería preguntar, que yo es una duda que tengo siempre, respondiendo a ese racismo, xenofobismo, a todos esos ismos que estamos padeciendo, favorecemos, es decir, yo muchas veces lo pienso, digo, esto es el famoso efecto Streisand, que si le doy cancha perjudico mi verdadera intención, pero es que de verdad, que a mí a veces, yo cuento hasta 100 a veces. Sí. Pero es que hay veces que hay gente a la que le tengo que decir, tú eres un perfecto gilipollas. Cuenta hasta 101, Carlos. Que cuentes hasta 101. Bueno, a ver, he dicho a gente muy variopinta, es verdad. Pero mira, la esperanza que yo me la gané. ¿Sabías que estaba pensando en eso? Esa la gané. ¿Alguna más? Elena. El otro día, bueno, muchas gracias a todas por estar ahí haciendo de evaluarse frente al odio y sobre todo porque nos darnos ánimos. El otro día vi una noticia en el diario de que la IA de Elon Musk había irrumpido en X a favor de los demócratas, es decir, que se le había revuelto y que los datos pesaban más que las afiliaciones políticas. Cuando surgió el debate entre quedarnos en X o irnos a Blue Sky, muchos decidimos quedarnos en X para hacer frente, ¿no? Un poco a todo el odio. Os quería preguntar si el algoritmo se retroalimenta con los datos positivos y puede ser que venzamos o un ejército el ejército de los buenos pueda retroalimentar en el sentido positivo al algoritmo, o es imposible, o lo van a poder Elon Musk estará ya cambiando Brook, la nueva versión, para que no se le revuelva. Un poco vuestra opinión. ¿Queréis empezar por ahí o ¿hay más? Sí, sí. Venga, la última. Alabando la potente resistencia feminista, quería comentar que no estaría de más también recordar que sigue habiendo clases y ahora han surgido los mega ricos. O sea, sigue habiendo pobreza, sigue habiendo desigualdad social y económica, sigue habiendo gente muy vulnerable y sobre todo sigue habiendo chivos expiatorios de esa problemática. Eso con respecto al feminismo. Con respecto a la adicción a Internet, ¿cómo se puede frenar una adicción que es la que realmente alimenta a los megarricos? Las redes sociales no van a ir a menos, van a ir a más. Ya se han pasado todos los límites, no hay vuelta atrás. Estamos en el triunfoceno y la corte tecnofeudal de los megarricos. Entonces, el pensar en utopías y que Internet fuimos felices todos, etc., lo dejemos por un lado. Y tercero, a nivel práctico, ¿cómo valoráis que la resistencia fundamental, por lo menos la más viva ahora, esté siendo en Serbia, por ejemplo, donde los estudiantes están montando unas movilizaciones bastante, por no decir casi totalmente, fuera de las redes, y están poniendo un brete enorme a un dictador? Ya que hablabas de las primaveras árabes, 15M, ¿hasta qué punto no habría que volver a replantearse todo eso? Incluso lo están replanteando los comandantes ucranianos, si volver a utilizar emisoras para salirse de Starlink y toda esta gran tecnología de Elon Musk.
¿Le das test? Sí, Y porque esto ahí vamos... os dejo las últimas, o bueno, vamos comentando todo sobre todo. Sí, vamos comentando un poco sobre lo que Voy nos a apele. juntar la tuya con la de, ¿vale? La del software libre, ¿vale? Yo suelo decir que hemos nacido en el lado malo de la historia, no el malo, sino en el oprimido, como muchas veces como cuesta mucho contra estas élites, pero porque hay como un poder, ¿no? Hay un poder. Entonces, entrenar el algoritmo con datos buenos estaríamos generando la cámara contraria. Siempre eres bueno, depende para quién, ¿no? Entonces, ese no es el camino es una alternativa libre. Esa es la única solución. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que me gusta mucho cuando hablamos de digitalización comprender que es muy complejo. Esto es como hablar de la medicina. No es lo mismo el cirujano tal, que no es lo mismo tampoco el pediatra. Es decir, la digitalización es tan compleja que habéis hablado de brechas digitales, de algoritmos que estaríamos hablando de la parte de inteligencia artificial y luego la parte de software libre. Software libre podemos comprender como el software libre que tienes en la administración para registrarte, cómo hacer algoritmos de inteligencia artificial de software libre. Software libre, digamos, también hay que explicar este concepto, ¿no? Software libre básicamente es que el código, el programa, esté abierto y accesible y lo podamos incluso empoderar o hacer aportaciones. Cuando se habla de software libre, una explicación muy simple también es que tengamos una visibilidad de qué hay ahí. De hecho, los informáticos suelen hacer mucho código y lo liberan, es decir, lo disponibilizan al público para que todo el mundo pueda opinar o incluso lo pueda mejorar, ¿no? Entonces, ¿se está abordando la cuestión del software libre? Sí, lo que pasa es que como hemos abordado tan poco la cuestión de la sociedad digital, que lo comentaba al principio del todo, que supone un gran reto. Cada vez que hablamos de software libre nos llaman hippies. Ese es el complejo. Entonces, necesitamos batallar en muchos frentes, el frente de la brecha digital, en el frente de la afectación laboral y luego en que todo el software, al menos en la administración pública que se haga, sea de software libre, pero comprendiéndolo desde la soberanía nacional. Es que hasta ahora nunca se concebía lo digital como algo soberano, un bien común. Y ahora que todo el mundo está hablando de pistolitas, digo yo, que el cepillo de dientes que tienes en casa está digitalizado y te pueden hackear. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad de que ahora que se está hablando tanto de soberanía nacional, se hable de la importancia del dato como bien común y de lo digital como un bien común. Y una vez superemos ese debate siendo realistas, cuando superemos ese relato, vamos a poder, por ejemplo, lo que hemos impuesto al gobierno es que el algoritmo, o sea, el modelo de inteligencia artificial que van a hacer en español, software libre, que hagan más donaciones a organizaciones como Algo Reis que están intentando interactuar, porque el problema es que solamente están interlocutando con las pymes o vendiéndolo como con las pymes. No, perdona, lo digital es un derecho del ciudadano. Tenemos que crear incluso espacios como estos, públicos, donde se debata el derecho digital como un bien común. Y lo de los filtros, no sé si queréis que os lo dejo a vosotras, pero básicamente las redes sociales tienen un montón de configuración, que yo, por ejemplo, en Twitter la tengo. Yo no respondo a nadie, pero, por ejemplo, mi comunidad de Instagram, que es más amable, cojo y lo convierto en meme. No le contesto nunca en Twitter, pero lo convierto en meme en Instagram, como dándole la vuelta al humor, ¿no? Pero esa es mi estrategia. No hay bueno ni malo. Yo diría que no entráramos nunca a responder porque potencia, el algoritmo está monetizado. Si él ve que tú interactúas, pues es el beef que se llama, ¿no? Pues voy a ponderarte mejor, entonces es mejor casi no entrar al trapo, a no ser que sea algo necesario de hacer pedagogía. Y no sé si queréis... Muy rápida. Sí, no, tranquila. Sí, no, a nivel personal, yo por ejemplo, yo me he ido de Twitter, que tenía 30.000 seguidores, no sé si es mucho o poco, pero yo me he ido. Lo he dejado abierto para que vengan a mis otras redes sociales. Y yo me he ido a Mastodon porque es un lugar más descentralizado, que funciona de otra forma y que es de los usuarios, ¿no? Pero yo creo que hay que tener un poco también, no perder siempre el foco de donde... O sea, estamos hablando de inteligencia artificial, de algoritmos y tal, que se encuadran en un contexto. Nosotros no hablamos de inteligencia artificial, nosotros hablamos ¿de qué hablamos? Se me ha olvidado. Hablamos de sistemas sociotécnicos. O sea, hablamos de instrumentos, herramientas que se desarrollan, se piensan y se implementan en un contexto donde hay desigualdades y opresiones de todas
las que ya sabemos, ¿no? Y que se han mencionado aquí. Entonces, en ese contexto, sí que es verdad que nos han ganado el relato porque la IA es una cosa maravillosa que viene a solucionar todo y el tecnosolucionismo nos va a resolver todos los problemas. Hoy nos hemos enterado que han quitado Veripol porque era una basura, que es un sistema que le permitía a la policía predecir si una denuncia es falsa a través de palabras. Horroroso, lo han quitado porque ha habido una ola de implementar todo tipo de IAs porque la IA es maravillosa. Y ese no es el camino. Y esta se circunscribe en un contexto que hay que tener en cuenta. Y ahí hay un poder de unas grandes tecnológicas que son a la que nuestros estados muchas veces no son capaces de doblarles el brazo, porque tenemos ahí el ejemplo de la ley Rider. La ley Rider sacada adelante gracias a la lucha social y sindical de los Rider y de otros con el apoyo de determinados partidos políticos de izquierda, que obliga a las plataformas a decir cómo están pagando y a través de qué algoritmos, y estas plataformas se niegan a cumplir la ley. Entonces, ¿hasta qué punto también son capaces los gobiernos de confrontar estas plataformas? Y la importancia también de la organización. O sea, Algo Reis, no voy a hablar de nosotros, pero nosotros nos hemos metido en una coalición con otras organizaciones para, de alguna forma, que se tenga en cuenta a las organizaciones sociales, porque no se nos tiene en cuenta en el desarrollo de las políticas, y al final sobre quienes más afectan es sobre las comunidades más vulnerabilizadas que no vulnerables, ¿no? Y ahí hay también una parte de responsabilidad y de capacidad política que se puede hacer presionando precisamente para que se consiga, pues bueno, pues más transparencia, de alguna forma doblar el brazo a estas grandes tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no perder el foco de que al final estamos hablando de herramientas, ¿no? Yo eso se lo debo a Instagram y a no a Zuckerberg, pero digamos al potencial social y organizativo de las redes sociales. ¿Eh? Todavía me cobras, sí. Y sobre el tema de limitar los comentarios, o sea, a mí, a ver, es un poco como todo, pero no leas eso, no te metas, no lo mires, no respondas, bloquea, denuncia. Y yo es que siempre respondo un poco, es que claro, el no lo mires implica también que tampoco veo lo bueno. Y es que hay muchas cosas buenas. Sí. Sí, yo las notificaciones las tengo, en Twitter las tengo limitadas a la gente que yo sigo, sí, por supuesto. Pero yo me meto en los comentarios de mis publicaciones, sobre todo en Instagram, porque claro que hay insultos, pero es que también hay muchísimas cosas buenas, y es que eso también lo quiero ver, y quiero poder responder a la gente que me está diciendo cosas buenas, o que está valorando mi trabajo, o que me está diciendo guapa, o lo que sea. También quiero poder alimentarme de eso, retroalimentarlo, reaccionar, contestar, interactuar, porque también para eso está. Es que si mi presencia en redes sociales por culpa del odio se va a limitar a que yo posteo, me piro y eso se queda ahí, pues entonces tampoco es mucho el sentido que le queremos dar a las redes sociales como lugares de relaciones humanas. Entonces, bueno, a ver, que sí, que hay herramientas, pero al final algo de odio tienes que ver y tienes que leer si quieres ver también lo bueno y si quieres poder relacionarte con la gente. Y ya está, eso era... Sí, yo muy en la línea de lo que estabas comentando, claro, como las redes sociales son una cosa que tenemos en el móvil, yo para no ver lo que hay tendría que no tener redes sociales, que no gestionarlas yo directamente, y a mí me gusta leer debates en Blue Sky, me gusta ver algunas publicaciones en Instagram, me gusta saber cómo está mi prima Lucía y cómo va su bebé, que efectivamente lo veo a través de Instagram. Entonces, claro, sería, digamos, renunciar también a una parte de mis relaciones personales y también de las cosas que me generan interés y que me alegran una noche, como un vídeo de wombats y de gatitos, que oye, ¿por qué no voy a poder yo verlos también, ¿no? Efectivamente. Creo que hay que protegerse, y eso significa bloquear, limitar, ocultar y todo lo que tenga que ver con proteger tu identidad digital, y creo que no hay que tener... Antes había como discusiones sobre esto. ¿Puede un cargo público bloquear? Por supuesto que puede bloquear, puede hacerlo perfectamente. Yo tengo un dedo rapidísimo y por la noche antes de dormir hago una limpia y me quedo muy a gusto. Y no pasa nada. También creo que hay que apostar por otras redes sociales, y creo que hay que ir ampliando los espacios de conversación y de discusión. Yo en Blue Sky ahora paso bastante más tiempo porque es un sitio donde la gente me interesa más, donde me parece que se ha vuelto a calificar la conversación pública y la discusión pública, y creo que es un lugar en el que hay que ir avanzando sin renunciar tampoco a otros. Sobre lo de feminismo y clase, están tan relacionados.
que las mujeres somos más pobres, que las mujeres cobramos menos y que por regla general es un sistema de dominación no solo cultural y simbólico, sino también económico, ¿no? Y creo que en general no hace falta poner a competir sistemas de dominación o de opresión, porque podemos hablar de todos ellos y cada uno en su espacio. Y también creo, y con eso termino, que las redes sociales y la conversación pública es como si pretendiéramos dejar las redes sociales, es como si decidiéramos en un momento dado cerrar la plaza pública o cerrar los periódicos o cerrar la televisión o cerrar los espacios de conversación. Eso no va a pasar. Lo que sí tiene que pasar es que lo regulemos, como hemos regulado otras cosas igual de grandes. Es que nos hemos enfrentado a retos sociales mucho más grandes que estos, o igual que de grandes que estos, cuando hace, no sé, 150 años, pues los niños trabajaban en las fábricas y después no. ¿Por qué? Porque decidimos colectivamente que eso no podía pasar y que no íbamos a permitir que pasara. Y no creo que tengamos que renunciar al poder regulador ni a la capacidad de los estados para tomar decisiones y para aplicarlas. Efectivamente, con la resistencia de quien no quiere asumir esa regulación. Ni lo querían asumir los patrones del siglo XIX con los niños, ni lo quiere asumir Zuckerberg, desde luego que no. Pero no, como políticos, como partidos políticos y como personas que creen en el poder de lo público, no podemos renunciar a la capacidad que tenemos para regular, para limitar, para poner normas y para embridar, digamos, una herramienta que tiene que estar al alcance de todos y que, por tanto, no podemos dejar en manos de unos 4 oligarcas, ¿no? Entonces, reivindiquemos esa capacidad que se está impulsando desde muchos movimientos sociales, desde muchos colectivos y también desde una parte de la sociedad que dice, oye, yo quiero hacer esto, pero quiero que tenga normas. Esto no puede ser el Far West. Igual que en una plaza tú no puedes hacer cualquier cosa, tampoco puedes poder hacer cualquier cosa en una red social. Y yo creo que ese momento va llegando con tiranteces y con dificultades, pero que tenemos que empujar por ahí, ¿no? Por una regulación que es legítima y que reivindicamos como en cualquier otro ámbito de la sociedad. Pues con esto y un bizcocho. Pues nos seguimos en las redes.